creo que un guionista, como un novelista o como cualquiera que crea algo en su cabeza o que adapta algo o que lo recibe de encargo, tiene que dar su punto de vista del mundo, de sí mismo. Y para mí eso es lo que tiene que ser un guionista y lo que es un guionista. Lo que la industria cree que es un guionista, prefiero no decirlo. Pablo y yo vivíamos de lo que escribíamos. Escribíamos largometrajes que no se producían nunca. Nunca, ninguno. Pero claro, ganábamos los concursos del ministerio, opcionaban productoras, hasta nos los encargaban. Entonces, vivíamos de eso, pero no veíamos lo nuestro hecho. En el cine el guionista no existe. Es un administrativo del director. Y en televisión en España, desgraciadamente, el guionista también es alguien que recibe órdenes y las cumple. ¡Ja! Es buenísimo, pero lo tienes que quitar. Y yo empecé a ver que algo pasaba en este negocio, que no. Digo, ¿por qué? Y dice, porque no lo va a entender la gente. Y me decía, pero si te estás riendo tú. O sea, que me dan ganas de preguntarle, claro, no. Entonces era más tímido, no le decía, ¿pero tú quién eres? Kierkegaard, o no sé, es decir. Y al final lo cortó y bueno, también otro estropicio. Con lo cual mi debut en televisión fue, a nivel creativo y de audiencia, un horror, pero a nivel de aprendizaje ya. Porque no nos olvidemos de que en España se hacen series desde que existen las privadas o con el sello de la cadena, es una serie de Antena 3 o de Telecinco, o con el peso de la productora, es una serie Globomedia, es una serie, pero no con la marca de un creador, ¿no? o de un guionista. Yo he vivido una experiencia que me enseñó muchísimo, que fue trabajar en Globomedia, ¿no? Entender, sobre todo para nivel de recursos humanos, de trabajar como showrunner. Globomedia es hacer un máster, ¿no? Entonces, y ahí entras en una factoría en la que siempre empiezas de cero. Se habla de que hacemos la mejor ficción y estamos en la edad de oro de la ficción española. Es mentira, porque para llegar a esa edad de oro hace falta que se cumplan dos objetivos básicos. Uno, que exista la figura del showrunner de verdad, es decir, que el creador sea el que tiene la palabra en relación con el cliente, por supuesto. O sea, no, si quieres hacer lo que te dé la gana, hazte poeta. O sea, esta es una industria y un cliente. O sea, yo no estoy hablando del showrunner como... yo estoy hablando del showrunner como un creador que tiene un sello creativo y que la gente le llama para que ejerza ese sello creativo que ha demostrado. Bueno, pues eso en España no existe. Te llaman para ver si te doman o para que hagas algo a la medida de lo que ellos hacen, ¿no? Y el segundo objetivo que hay que cumplir para creernos que estamos en la edad de oro de la ficción española es que nuestros capítulos duren 50 minutos, 55 minutos, no 70, ¿no? Entonces, mientras no pasen esas dos cosas, eso es una mentira que por muchas veces que se repita no va a ser verdad. El pase del primer capítulo antes de la emisión fue una de las experiencias más tristes de mi vida, porque era una puta mierda lo que se veía en la pantalla. Y recuerdo que el productor ejecutivo de televisión, lo que luego fue mi amigo mío, dijo, bueno, ¿qué os parece? Y dije, es como si Visconti hubiera dirigido a Luis de Funes. Dije, es un cruce de trucha y mono genéticamente imposible. Y digo, nos vamos a dar una hostia importante. Ahí aprendí que algo fallaba en la manera de hacer series y televisión, que no era posible que tú escribieras algo con un sentido y que lo que se viera era algo que no reconocías. Bueno, podías decir, es como un primo que hace tiempo que no ves y dices, uy, se parece, este tío me suena de algo. Pero no es tu obra, es decir, porque te la pueden cambiar por entero. En un par de ocasiones dejé el guión, porque veía que no era posible contar tus historias, ¿no? Y bueno, luego al final volví y creo que por lo menos no es que pueda decir que sea un negocio, no puedo decir que sea más fácil ahora que antes, porque sigue igual de difícil, pero lo que sí puedo decir es que mi hermano y yo hemos demostrado que si se lucha se puede. Yo he aprendido que cuando estás en casa solo con tu ordenador eres el rey del mundo. Y eso, porque luego un rodaje hay mucha gente y es otro, pero cuando estás tú viendo cómo crece lo que está en tu cabeza, eso es un placer enorme. Yo creo que
que hay cadenas y ejecutivos que de repente les encantaría poder revivir a Cervantes, a Faulkner, a todos, y llamarles para hacer una serie y decirle, dale una vuelta. Y el guión también me ha enseñado a ver el mundo y el país en el que vivo y sobre todo ver todas las oportunidades perdidas, con lo cual me ha enseñado también algo muy importante, ¿no? Que es a luchar, a defender mi alma y mi concepto de vida por encima de cualquier cosa.